Bienvenidos a Una semana en el mundo, una semana que acaba con Volodymyr Zelensky exponiendo el siguiente dilema ante su población: rendirse ante las exigencias rusas o perder el apoyo de Estados Unidos, que en paralelo continúa trasladando su poderío militar al Caribe, mientras en Washington DC esta semana ha empezado la cuenta atrás para la revelación de todos, o al menos casi todos, los documentos del caso Epstein, y Mohammed bin Salman ha sido recibido en la Casa Blanca solo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU avalara el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, donde, igual que en Líbano, Israel ha vuelto a violar el alto el fuego. Estamos entonces ante unas horas decisivas para el reinicio o el fin de varios conflictos internacionales. Para el análisis contamos en esta ocasión con Rafael Piñeros, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de aquí de Colombia, especializado en defensa y seguridad en América Latina y en Estados Unidos, en política exterior colombiana y en diplomacia. Ya lo conocen de sobras. Rafael, muchísimas gracias. También nos acompaña en esta ocasión Macarena Vidal. Ella es corresponsal del País en Washington, D.C. Macarena, muchísimas gracias por aceptar también esta invitación. Lo mismo te digo, Lucía Navarro, periodista y analista internacional, que completa nuestro panel de análisis, al que más adelante se nos unirá nuestra corresponsal en Líbano, ya la conocen, Ethel Bonnet. Bien, antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una semana en el mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos, que ha dado a Ucrania más o menos hasta el jueves para que acepte un plan de paz que, según lo que se ha filtrado a la prensa, implica, entre otras cosas, la cesión de territorios ocupados a Rusia, la reducción del ejército ucraniano y que Kiev renuncie definitivamente a entrar en la OTAN, que tampoco podría desplegar tropas en el territorio ucraniano. Ante este ultimátum, el presidente Volodymyr Zelensky ha expuesto el dilema evidente ante su población. Escuchemos. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Ahora es uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. La presión sobre Ucrania ahora es uno de los más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse frente a una elección muy difícil: o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave, los 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente difícil, el más difícil, y otros riesgos. Найважча та подальші ризики. Si bien a esta hora persisten varias dudas sobre quién, en qué medida exactamente ha diseñado o ha sido informado oficialmente de esta propuesta, que, como ven, ¿no?, recogería varias de las exigencias que Rusia impone desde hace años, de momento este ha sido el comentario del presidente Vladimir Putin. Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación habituales con la administración estadounidense. Creo que puede servir de base para una solución pacífica definitiva, pero no se ha discutido con nosotros en detalle. Y me imagino por qué. La razón es la misma. La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora obtener el consentimiento de Ucrania. Ucrania se opone. Bien, Macarena, me gustaría empezar contigo como corresponsal en Washington, D.C., por si tienes alguna claridad sobre, después, ¿no?, de todos los cambios de postura de Donald Trump respecto a la guerra en Ucrania de los últimos meses, ¿qué tan en serio debemos tomarnos este ultimátum? Macarena, no sé si has podido escuchar mi pregunta o si tenemos algún problema de conexión. Traslado esta pregunta a Rafael aquí en el estudio. ¿Qué crees? ¿Debemos tomar en serio, esta vez sí, este ultimátum de Estados Unidos? No ha sido el primero, pero sin duda alguna la amenaza, o por lo menos la coacción del presidente Donald Trump, parece ser bastante convincente. Ahora o nunca. No es la primera vez que lo presiona, y sin duda, como lo señala Volodymyr Zelensky, se enfrentan al peor dilema, el peor escenario. Desde el punto de vista del derecho internacional público, la situación no cambia desde el 2022, y es que Ucrania fue atacado y se violó su soberanía. Pero si hay que encontrar una búsqueda de soluciones políticas, pues sin duda alguna, en aras de buscarlo, ya lo dijo bien el presidente, o abandonamos un aliado que le ha permitido llegar hasta este punto, no sé si eso sea bueno o sea malo, y es el apoyo militar de los Estados Unidos y el apoyo económico y social de la Unión Europea,
o enfrentamos un escenario sumamente complejo como nación en el siglo XXI y es que se quedaría sin energía. ¿Por qué? Porque habría que buscarla de otra forma al romper toda mesa de negociación con la Federación Rusa. Esas son las perspectivas hoy, 21 de noviembre. No sabemos si en 15 días la situación sea distinta, porque si algo también ha mostrado la situación entre Rusia, Ucrania y, por supuesto, los Estados Unidos, es que puede cambiar rápidamente conforme cambien las perspectivas en las tres capitales de las cuales estamos hablando. Sin duda, desde el momento 1, desde el 24 de febrero del 2022 o desde el 2014, quien está perdiendo en este momento es Ucrania. Pierde una parte de su territorio, pierde una parte de su capacidad para negociar el ingreso ya sea a la Unión Europea, a la OTAN, es decir, queda una soberanía coaccionada por otros. Exactamente, como bien señalas, Rafael, sobre el terreno la situación no se ha movido demasiado. La pregunta entonces es, ¿está Ucrania en, digamos, condiciones de proponer una alternativa que Rusia vaya a aceptar, Lucía? Pues mira, yo creo que para Ucrania va a ser muy difícil no aceptar la propuesta, porque no tiene la capacidad, como decía Rafael, el invierno está cerca, necesitan energía, son inviernos muy crudos allá en Europa del Este, y yo creo que Volodymyr Zelensky, yo creo que está en un punto en el que tiene que reconocer que no le quede otra más que aceptar este acuerdo y aceptar, pues, de alguna manera el apoyo que le está dando los Estados Unidos. El tema de la OTAN, el que esté fuera de la OTAN, eso es una de las grandes cosas que siempre peleó o ha peleado el presidente de Rusia, el presidente Putin, y pues se saldría con la suya, ¿no? Se saldría con la suya en ese lado, ¿no? Yo creo que en este momento Donald Trump lo que está intentando es que vuelva la paz. Entonces se está presionando por cualquier medio para que haya paz en esa parte del mundo. Pero sí, unos tendrían que ceder más que otros, ¿no? Y el caso de Ucrania, como decía Rafael también, Ucrania perdería una parte de su territorio. Entonces, en ese sentido, no, vaya, la justicia, si lo puedo decir de esa manera, la justicia no sería igual en esta situación, en este acuerdo de paz. Además, creo que en ese sentido es, ¿por qué Ucrania tendría que ofrecer algo si ha sido el que fue atacado y el que está perdiendo en este momento? ¿Sí me entiendes? Es decir, la cosa sería, ¿por qué Ucrania tiene que ofrecer un plan de paz si el plan de paz es necesito que se retire de mi territorio y necesito que devuelva lo que usted tomó por la fuerza? Ese Claro. sería el argumento más lógico. Ahora, si tuviera que ofrecer algo, es muy difícil porque entonces querría decir renunciar a un margen de autonomía y convertirse en un estado satélite al estilo de lo que es Bielorrusia o muy cercano a Moscú. Y eso es algo que ha buscado desde la primera década del siglo XXI, distanciarse. Claro, pero si bien una cosa, Rafael, es lo que sería lógico, ¿no? Enmarcándose en el derecho internacional, parece que pues, a nadie le importa, ¿no? Básicamente ceñirse a estas reglas ya desde hace tiempo, y lo que ha sido una evidencia en los últimos meses es que Rusia puede seguir adelante, ¿no? Con esta invasión sin que esto le genere demasiados problemas, mientras que Ucrania depende mucho de Estados Unidos, sobre todo también de los europeos, que son quienes están financiando ahora el esfuerzo bélico para poder resistir. Esa sería una línea de acción, pero también la otra es, ¿por qué los Estados Unidos quiere finalizar tan rápido un acuerdo? ¿Porque es conveniente para Trump? ¿Porque es conveniente para Ucrania? ¿O porque es conveniente para la estabilidad europea? En efecto, el conflicto no se puede alargar indefinidamente en el tiempo, pero acelerar es darle la razón a Rusia en sus demandas. Mantenerlo en el tiempo podría ser otra forma de entenderlo, aunque eso tiene unos costos muy altos para los países que financian y, por supuesto, para todo el continente europeo. Entonces, acá hay que movernos en varias variables, ¿no? ¿Le conviene una solución rápida a Ucrania? No lo sé, yo diría que no. ¿Le conviene a Trump y le conviene al presidente ruso Vladimir Putin? Por supuesto que sí. Claro, y para terminar, Lucía, digamos, la otra pregunta que se derivaría de este planteamiento de posibles escenarios es ¿en qué medida puede la Unión Europea y Ucrania alargar esta guerra de desgaste que ya va a cumplir 4 años en febrero? Yo creo que ni la Comunidad Europea ni los Estados Unidos
quiere que esta guerra continúe, ¿no? Como dices, son 4 años, casi 4 años, en los que ha habido una cantidad de bajas enormes en ambos lados. Y ambos presidentes, tanto Volodymyr Zelensky como el presidente de Rusia, han apuntado hacia ese asunto, la pérdida de vidas humanas, ¿no? Pero creo que para Donald Trump, por supuesto que es conveniente terminar con esa guerra. Sería la 9ª guerra a la que le pondría fin en estos primeros, que son 11 meses de su administración, y es un récord enorme, ¿no? Y creo que en ese sentido, por supuesto que a Estados Unidos le conviene, por supuesto que Estados Unidos quiere algo que saldría del territorio de Ucrania con tal de ayudarlos en este proceso para conseguir la paz. Ahora, acordémonos también que con Rusia existen sanciones para Rusia, que aún y cuando se dio a conocer este acuerdo de 28 puntos, no se eliminaron las sanciones contra Rusia. Y esto afecta directamente a las 2 principales petroleras rusas, porque no podrían seguirle comprando combustible y hidrocarburos a China. Y eso le pega a Rusia en su economía. Bueno, veremos si la economía rusa finalmente se ve lo suficientemente afectada como para que eso le impulse, ¿no?, a cambiar su posicionamiento respecto a cómo acabar con esta guerra y finalmente que acaba negociando Donald Trump con Volodymyr Zelensky o las delegaciones de Kiev y de Washington que hablen en los próximos días. Mientras tanto, pasemos a hablar de otra relación que también pende de un hilo, y es la de Estados Unidos con Líbano, donde, entre otras cosas, está a punto de cumplirse un año del inicio del cese el fuego, repetidamente, como saben, violado entre Israel y Hezbollah. Conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, con Etel Bonet. Etel, buenas noches y muchísimas gracias por unirte a nosotros aquí en Una Semana en el Mundo. ¿Cuál crees que es el panorama? Cuéntanos cuando, como decíamos, ¿no?, se está a punto de cumplir un año de este alto el fuego repetidamente violado. ¿Pueden Israel y Hezbollah volver a la guerra abierta? Sí, buenas noches, Rosa. Pues la verdad es que la situación ahora mismo aquí en el Líbano es una situación muy crítica. Estamos hablando de que podría darse otra vez, porque ya lo ha amenazado Israel, incluso el primer ministro Benjamín Netanyahu, que podría haber otra vez una operación a gran escala, una guerra abierta con Hezbollah a finales de año, si al final Hezbollah decide no desarmarse. Para poner un poco en contexto, pues toda esta situación, hay que recordar que en ese alto el fuego que hablabas, ¿no?, que fue el 27 de noviembre del año pasado y que puso fin pues a esos 13 meses de guerra entre Hezbollah y Israel, entre los compromisos que había era el que Hezbollah dejara de tener presencia en lo que es los 110 kilómetros de frontera que tiene con Israel y se retirara prácticamente lo que es al norte del río Litani, que son unos 30 kilómetros, y que no hubiera presencia ni de milicianos de Hezbollah ni tampoco pues de lo que es su armamento. A todo esto iba a haber ese despliegue de las fuerzas de paz de la ONU que están presentes allí y también del ejército libanés, y Israel, que había tomado algunas posiciones en el sur del Líbano durante la guerra, iba a retirarse progresivamente. Después de un año, Israel sigue diciendo que Hezbollah no solamente no se ha retirado del sur del Líbano, sino que se está rearmando y que además se está reconstruyendo tanto militarmente como también financieramente, y esto es lo que Israel ha visto que es un peligro, pues lo que es para toda la seguridad, especialmente de la zona del norte de Israel, y en este caso Estados Unidos, que apoyó ese alto el fuego y que después del alto el fuego hubieron otros acuerdos en los que no solamente era el desarme de Hezbollah, sino también de todos los grupos armados que hay aquí en el Líbano. Estados Unidos apoyó al Líbano de que si se llevaba este desarme, de si finalmente esa soberanía otra vez volvía al Líbano, porque en estos momentos pues teníamos grupos milicianos que estaban operando en el sur del Líbano, como era Hezbollah y también Hamas, esa soberanía volvía a ser una soberanía nacional. Estados Unidos iba a apoyar tanto económicamente como militarmente al Líbano. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora mismo esa situación, ven que hay pues un retraso, ¿no?, de ese alto el fuego en el sentido precisamente de ese desarme que tenía que acabar a finales de año, y como dice Israel y también Estados Unidos, está viendo otra vez un progreso por parte de Hezbollah, se está rearmando.
cosa que aquí en el Líbano no están diciendo lo mismo, pero es lo que opina tanto Israel como Estados Unidos, y es por eso que precisamente pues, hace unos días iba a ir el nuevo jefe del ejército, Rodolf Haikal, a Washington a presentarse, a tener sus primeras visitas allí, y en los últimos momentos pues se canceló el viaje, y fue también por unas declaraciones que él hizo, ya no solamente por esa molestia, ¿no?, que tiene ahora mismo Estados Unidos porque ve que no se está cumpliendo con los plazos para el desarme, sino porque habló de Israel como enemigo. Y eso también es algo importante, que ahora mismo, pues desde que está Donald Trump en su segundo mandato, se está buscando un cambio, ¿no?, de la región, en el que se está buscando en cierta manera pues que haya una normalización de las relaciones entre todos los países con Israel, y eso es lo que también Estados Unidos está buscando aquí en el Líbano. Entonces él utilizó la palabra enemigo, y eso es lo que ciertamente pues a Estados Unidos más le molestó, y se canceló ese viaje. Así que la situación ahora mismo con respecto al Líbano y Estados Unidos pues es bastante delicada. Etel, pero la pregunta es si Estados Unidos era uno de estos garantes junto a Francia, ¿no?, de que se cumpliera ese acuerdo de cese el fuego. ¿Por qué está molesto con el incumplimiento? Es decir, ¿qué papel ha jugado en esta supervisión Estados Unidos? Bueno, tanto Estados Unidos como Francia, ellos formaron parte de ese comité para, en cierta manera, estar monitorizando ese alto el fuego que se ha violado miles de veces, sobre todo por parte de Israel, porque también en ese acuerdo, ¿no?, que hubo, Israel tenía, en cierta manera, pues la potestad de poder atacar siempre que se sintiera amenazado, es decir, si viera que había algún movimiento pues de milicianos de Hezbollah o algún tipo de, otra vez, que se estuvieran rearmando, y esto ha permitido que Israel pues haya estado bombardeando prácticamente diariamente pues lo que es el sur del Líbano, tanto con drones como lo que son con bombardeos aéreos. También ha mantenido el sobrevuelo, ¿no?, de drones tanto en Beirut como en el sur del Líbano. Y, en cierta manera, pues el Estado libanés, en este caso tanto el primer ministro como el presidente, de vez en cuando han podido pues hablar, ¿no?, de una forma negativa sobre estos ataques que está llevando Israel, pero es que Israel sigue manteniendo que son movimientos de Hezbollah, sigue diciendo que la mayoría, ¿no?, de los muertos, estamos hablando de 324 personas que han muerto desde ese alto el fuego, son comandantes, son milicianos de Hezbollah, y puede haber parte que sea así, pero también hay más de 100 civiles. Sí. En esto también pone una situación muy delicada a las fuerzas de paz de la ONU, que precisamente han tenido varios ataques también, y en cierta manera pues no hay como una potestad por parte del Líbano para poder decir, porque no se está cumpliendo. O sea, sí que sigue habiendo algunos almacenes de armas y municiones en el sur del Líbano, también porque no ha habido suficiente tiempo para poder desarmar completamente a Hezbollah, entre otras razones porque Israel sigue manteniendo 5 posiciones en el sur del Líbano, y esto también está impidiendo, ¿no?, a ese despliegue de las fuerzas de paz de la ONU, que siguen lo que es monitorizando el sur del Líbano, pero también del ejército libanés. Como bien dices, estaremos a la espera de lo que ocurre de aquí a final de año. Muchísimas gracias por contarnos cómo se ve el panorama desde ahí, desde Beirut. Buenas noches. Antes de dejar Medio Oriente para seguir adelante con los otros temas que queríamos tocar, Lucía, quería comentar contigo rápidamente que esta semana empezó con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas validando el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, y un día después el mismo Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca en medio de grandes honores. ¿Qué mensaje mandó Washington a Israel? Yo creo que volvemos al mismo punto de la conciliación, que es lo que Trump está logrando hacer. De hecho, recordemos que le hicieron una pregunta al príncipe sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, y Trump prácticamente lo paró, como diciendo, aquí no hablemos de estas cosas incómodas. Sí. Yo creo que lo que se está tratando de hacer es realmente dar una imagen de que se está controlando la situación en el Medio Oriente, que se está están estrechando lazos, con los países árabes, que son muy importantes para los Estados Unidos, y vaya, económicamente son muy fuertes, ¿no? Claro. En el tema petrolero, por ejemplo, es una de las potencias que tiene más petróleo, que tiene mucho
mucho que decir en cuanto a lo que sale o no sale de la OPEP. Sí. Y a Estados Unidos pues le conviene también dar la imagen de que están las cosas bien, de que estamos llegando a buenos términos, a entendernos, ¿no? Claro. Yo creo que el mensaje fue en torno a eso, a que estamos entendiéndonos con el Medio Oriente y que las cosas están bien. Yo creo que eso es lo que Trump intentó proyectar. Claro, pero con su otro aliado, ¿no?, incondicional en Medio Oriente, Israel, puede entrar, digamos, en contradicción lo que demanda Arabia Saudita respecto a las exigencias, ¿no?, israelíes sobre el reconocimiento de un Estado palestino, la superioridad militar en la región que se rompería, ¿no?, con estos aviones F-35 que Washington va a vender a Riad. ¿Qué opinas, Rafael? Son múltiples los vectores que vinculan a los Estados Unidos e Israel. Pero desde la administración de George Bush hijo se criticaba que los Estados Unidos confiaba excesivamente en Israel como el aliado más importante en la región. Creo que Donald Trump lo que trata de hacer es de disipar, de ampliar la base de aliados seguros, y si eventualmente hay una misión de las Naciones Unidas, qué bueno sería empoderar a actores locales, empoderar a Turquía, Arabia Saudita, Qatar, porque Estados Unidos no quiere tener presencia directa. Lo que pasó en Irak y en Afganistán es el espejo retrovisor y por lo tanto no se puede volver a colocar en misiones soldados estadounidenses. Confiar en Arabia Saudita es un alto precio y queda evidenciado cuando se trata de otros temas como derechos humanos, libertad de prensa, libertades individuales, pues siempre va a haber un debe. O sea, no son compatibles una democracia republicana como los Estados Unidos y una monarquía como lo es Arabia Saudita, y la forma en la cual se manejan los distintos poderes en ambos países. Pero eso no quiere decir que no encuentren caminos muy pragmáticos de cooperación, entre ellos seguridad y defensa. No es el único proyecto que trata Donald Trump. Recuerda que en Trump 1 hubo un intento de fortalecer la energía nuclear para Arabia Saudí y fue bloqueado tanto en Congreso como en las elecciones. Joe Biden dijo que no íbamos por ese camino. Pero entonces creo que ¿qué mensaje envía? Hay que tratar de disiparla porque la relación con Israel va a ser cercana, es casi que familiar, ¿listo? Pero al mismo tiempo hay que buscar otros aliados que estén dispuestos a poner recursos. Hay reconstrucción por delante, hay importantes contratos, no solo para la parte militar, sino para la parte civil. Estábamos esta semana en el show aéreo en Dubái y se observó una importante venta de Boeing. Entonces, creo que son múltiples los factores que permiten entender que Estados Unidos busca aliados y, por supuesto, Arabia Saudita no hay que dejar que caiga en las, iba a decir en las garras, pero tal vez bajo la influencia de los BRICS, bajo la influencia de China o bajo la influencia de otros. Pues veremos cómo para mantener esta alianza Estados Unidos hace equilibrios, ¿no?, en ciertos aspectos. Pero sigamos hablando de los planes de Estados Unidos, en este caso en la región, porque se mantiene, ¿no?, la incertidumbre sobre si finalmente va a decidir Donald Trump atacar Venezuela, hasta dónde, hasta cuánto van a mantener estas ejecuciones extrajudiciales en el Caribe en nombre de la lucha contra lo que llaman narcoterrorismo. Parece que hemos recuperado la conexión con Macarena. Macarena, quisiera preguntarte, con los distintos elementos que han salido esta semana, ¿cómo se ve desde Washington el plan de Donald Trump? ¿Qué estaría sopesando? ¿Quién lo estaría empujando? ¿Quién lo estaría reteniendo? Pues desde Washington la clave va a ser este lunes, porque una de las cosas que han pasado esta semana, una de las novedades, ha sido precisamente el anuncio del Departamento de Estado de que van a incluir a partir de este lunes al Cártel de los Soles venezolano en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Este punto es clave porque el argumento de la administración estadounidense para lanzar la campaña contra las narcolanchas, para lanzar la campaña contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es que estas organizaciones son terroristas. Entonces ellos están en guerra contra el narcotráfico. En el momento en el que el Cártel de los Soles entra en esa lista, digamos que ya Estados Unidos considera que tiene una justificación para ir contra el Cártel de los Soles. ¿Y a quién acusa de ser el líder del Cártel de los Soles? A Nicolás Maduro.
Así que habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa a partir del lunes. Y, Macarena, te quisiera pedir opinión respecto a un poco la idea, ¿no?, que pueden tener en la administración de Donald Trump a la hora de los escenarios que desencadenarían si atacan Venezuela, porque Michael Crowley, periodista en el New York Times, reveló esta semana que en el primer mandato de Donald Trump ya el Pentágono dibujó un simulacro de lo que podría pasar en Venezuela si derrocaban a Nicolás Maduro, y la conclusión fue que se desataría un escenario de caos y de violencia. ¿Crees que esta conclusión, digamos, la tienen en cuenta en estos momentos en Washington? Sí, la tienen en cuenta. Trump, desde luego, salió bastante escaldado de la experiencia del primer mandato, tanto en ese ensayo, esa simulación, como en la otra vía, que fue la vía diplomática, de intentar derrocar a Maduro y de intentar forzar su salida apoyando a Juan Guaidó, ¿no? Entonces, él lo tiene muy en cuenta y es una de las cosas que sopesa. Lo que no quiere Trump es fracasar, claro, y dar a Maduro la oportunidad de poder proclamar que ha derrotado a Washington 2 veces, ¿no? Y entonces, esta es una de las cosas que están manejando a la hora de tomar una decisión final. Y por último, Macarena, disculpa que te insista tanto en esto, pero sí, consideramos que aparentemente no se lee que Marco Rubio sería una de las figuras que estaría insistiendo para elevar, ¿no?, los ataques contra Venezuela e intentar derrocar a Maduro. ¿Quién tendríamos en el otro lado que estuviera un poco frenando esa iniciativa? Hay dos facciones, más o menos, dos más que facciones, corrientes de opinión dentro del gobierno. Efectivamente, está la línea dura, liderada por Marco Rubio, que es más partidario de una acción dura, y luego está la corriente que estaría liderada por Richard Grenell, que es el enviado especial para Venezuela, que es más partidario de la negociación. Grenell fue quien viajó incluso a Caracas a principios de este año, si recordáis, para negociar la salida de rehenes estadounidenses de allí y ver un poco la cuestión del petróleo. Entonces, él es más partidario de una negociación en la que Estados Unidos pudiera sacar ventaja del sector, del ingente sector petrolero de Venezuela. Pero digamos que la decisión sigue sin estar tomada y, bueno, pues las negociaciones van a seguir. Como os decía, va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa el lunes. Claro, Lucía, ¿tú de qué piensas que va a depender que Donald Trump tome una decisión u otra finalmente? Yo creo que lo que va a influir más que nada es el momento en el que Donald Trump diga: vamos a acabar con el narcoterrorismo en el hemisferio, ¿no? Porque el narcotráfico tiene secuestrado a varios países de América Latina. En el caso de Venezuela, el operativo sería en contra del narcotráfico y de los carteles de la droga. Casualmente, Maduro es la cabeza del cartel de los soles. Entonces, yo creo que lo que haría que Donald Trump tomara una decisión, yo creo que ya la tomó, es más, yo creo que ya la tomó. Lo que pasa es que estamos esperando que ocurra, porque yo creo que Nicolás Maduro está bastante atemorizado al ver estas 28 lanchas que han sido destruidas tanto en la zona del Caribe como en el Pacífico. Es un hueco grande para el cartel de las soles económicamente y pone a Maduro en una situación muy incómoda. Sí. Entonces creo que Trump lo único que está esperando es un momento de sorpresa para poder iniciar su operativo para descabezar al cartel de los soles, porque sería no nada más Nicolás Maduro. Ahí tienes por ejemplo, Diosdado Cabello, tienes a Padrino López, tienes a otros miembros de la cúpula cercana a Nicolás Maduro que también caerían, ¿no? Que de hecho, bueno, Maduro ha intentado
hablar con Donald Trump. Trump Sí. ya dijo que estaría dispuesto a hablar con él. Y una de las cosas que Maduro le proponía a Trump es quedarse en el poder 3 años más. Y es un tiempo que Estados Unidos no lo va a permitir, porque para Estados Unidos es muy importante terminar con el narcotráfico en las Américas y el momento en el que se descabece el cartel de los soles, empezaría a temblar más todavía el presidente Petro. En Cuba también habrá problemas y habría nerviosismo también en Nicaragua. O sea, eso sería Claro. el principio. Pero de que esto va a ser sorpresa, yo sí creo que va a ser sorpresa. Claro, lo que Lucía menciona son sobre todo gobiernos que ideológicamente no son afines con la administración estadounidense, no tanto que haya pruebas de su involucramiento directo, ¿no?, con el narcotráfico. ¿Tú consideras, Rafael, que también ha tomado ya una decisión Donald Trump? Es que yo creo que lo baraja profundamente porque un ataque directo de Estados Unidos sería una traición a sí mismo, porque Donald Trump ha dicho que él no está interesado en iniciar nuevas guerras y nuevos conflictos. Entonces creo que incluso se lo plantea porque sería una traición al movimiento MAGA. MAGA no quiere ampliar, MAGA quiere reducir las amenazas. Y en ese sentido, creo que lo sopesa por ese lado. Cuando tú preguntabas si Marco Rubio es el que juega como halcón, ¿quién es la contraparte? Creo que incluso el mismo presidente Trump tiene dudas acerca de qué hacer específicamente. Porque si la excusa es el narcotráfico con la caída de Maduro no se acaba el narcotráfico que llega a los Estados Unidos, pero la excusa del narcotráfico sí puede ser un factor para un cambio de régimen, pero siempre es difícil saber qué viene después de un cambio de régimen. Y como las mismas cifras, ¿no?, de Estados Unidos arrojan, gran parte, la mayoría del narcotráfico pasa por el Pacífico, en las rutas desde América Latina a Estados Unidos. Para cerrar con esta posible traición al movimiento MAGA, quería hablar rápidamente del tema de los documentos de Epstein. Macarena, ¿por qué crees que Donald Trump ha acabado cediendo y ya ordenando a su partido que apoyaran esta ley que exige al Departamento de Justicia en 30 días revelar toda la información? Pues lo ha ordenado porque no le quedaba más remedio. Estaba claro que iba a sufrir una derrota en el Congreso, que los congresistas iban a aprobar la ley para publicar los documentos, y entonces antes que sufrir una humillación, si no puedes derrotarlos, únete a ellos, pues es lo que ha hecho, ¿no? Ha decidido decir, bueno, pues vamos a sacarlo y bueno, luego tiene los caveats de que no es necesario que se publique todo, hay algunas restricciones y bueno, pues la gran duda ahora es hasta qué punto se aplicarán esas restricciones y con qué amplitud se aplicarán, ¿no? Muy rápidamente, Lucía, decía Macarena que los congresistas hubieran votado igualmente a favor. Esto sería inédito, ¿no?, en el mandato de Donald Trump, una desobediencia de su partido respecto a sus directrices. Pues creo que en realidad la gran mayoría de los congresistas están de acuerdo en que se haga público esa documentación, ese archivo del caso Epstein, porque el peso político hubiera sido tremendo, sobre todo si se llegase a encontrar que Trump tenía conocimiento de esta red de tráfico de menores que tenía Jeffrey Epstein. Ahora, el nombre de Donald Trump está mencionado en la lista, que en realidad no es que exista una lista como tal, pero está mencionado, pero no como una persona que tuvo algún tipo de encuentro con alguna menor de edad, por ejemplo, asistía a alguna reunión, viajaba en el avión, etc. Pero para el costo político para Trump de haber dicho que no, de no haber firmado eso, hubiera sido enorme, porque los demócratas hubieran tenido más carne de cañón para poder ir en contra y generar un discurso también en contra del partido del presidente Trump. Rafael, tu conclusión. Yo creo que en campaña Donald Trump dijo que los revelaría y lo revelaría rápido, y eso no lo ha hecho. Y yo creo que al presidente de los Estados Unidos se le juzga cuando se observa que no es claro ni preciso e incluso que puede llegar a mentir. Él dijo que no era amigo de Epstein y la información revelada en estos 10 meses demuestra que sí. Si bien hay unos caveats y hay unos elementos en los que él puede decir no publico esto, pues también hay una gran presión mediática, hay una gran presión política y ciudadana, y por supuesto, en los Estados Unidos estamos entrando en un proceso
en el que distanciarse ligeramente de Trump, incluso para miembros de su partido, puede ser provechoso. En menos de un año hay elecciones de midterm y ese es un elemento importante para cada uno de los congresistas republicanos y especialmente para aquellos que tienen circuitos electorales sumamente competidos. Pues como decíamos, sería un punto de inflexión, ¿no? Que el distanciarse de Trump para los miembros del Partido Republicano fuera un beneficio electoral. Muchísimas gracias, Macarena, Lucía, Rafael, por haber participado en Una Semana en el Mundo, haber compartido sus análisis aquí con nosotros en France 24. Antes de terminar, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de esta cadena. A ustedes también, como siempre, gracias por su atención. Enseguida regresamos.